Cordial saludo para todos. En esta oportunidad iniciamos la lección número 2 del crédito de Química Básica, donde empezamos a ver el concepto del mol. En primera medida vamos a ver conceptos asociados al mol, a la masa molar, a la molaridad y a la normalidad de los compuestos químicos relacionados con nuestra temática de la química básica. En primera medida, veamos qué es el mol. Dice que el mol es la unidad de conteo que se utiliza para expresar la cantidad de sustancias que contienen tantas unidades estructurales como los átomos, las moléculas y que contienen tantas unidades en su estructura. Y este número se representa con la fracción 6,22 por 10 a la 23 unidades, como lo vemos aquí en la parte inferior. Podemos evidenciar que un mol es igual a 6,23 por 10 a la 23 unidades de un compuesto. Como vemos, el concepto del mol asocia al mol con la que contiene n número de partículas o moléculas en su estructura y que tiene asociado una masa molar o un peso, lo cual está representado con el número de Avogadro, el cual, como ya lo mencioné, es una constante que está relacionada en la literatura de la química, en cualquier libro de química lo podemos encontrar, y que es un número estándar que nos va a servir para calcular el peso atómico, el número de moles, la molaridad, la normalidad de una sustancia química que estemos trabajando. Como ejemplo tenemos del mol que una molécula de agua es la cantidad de agua que contiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua, o sea, es un número sin fin y que su masa es 18 gramos. ¿Pero por qué su masa será 18 gramos? Si hablamos del agua como un compuesto, no como un elemento, el agua está compuesta por dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno, donde el hidrógeno, su masa molecular o su peso atómico es 1 y el peso atómico del oxígeno, según la tabla periódica, es 16. Entonces, si sumamos los 16 gramos de masa del oxígeno más los 2 del hidrógeno, nos da los 18 gramos de la molécula de agua, como lo podemos ver aquí en el ejemplo. Otro ejemplo tenemos que una mol de átomos de hierro es la cantidad de hierro que contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro, donde como el hierro, no estamos hablando del hierro como compuesto, sino del hierro como un elemento, entonces de acuerdo a nuestra tabla periódica, vamos y miramos el peso atómico del hierro, el cual es 55,85 gramos para tener las unidades de masa atómica de este compuesto. El otro ejemplo es que una mol o una molécula de amoníaco es la cantidad de amoníaco que contiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco. Y si calculamos la masa en gramos del amoníaco, nos da que son 17 gramos, teniendo en cuenta también el peso atómico del compuesto. Luego venimos con el concepto de la masa molar, la cual se define como la masa en gramos de una mol de unidades de una sustancia. Entonces, esta denominada masa molar se relaciona en gramos con la cantidad de unidades de la sustancia que estamos refiriendo. En este caso tenemos como ejemplo el agua. Entonces, la masa molecular
de cualquier molécula o sustancia es igual a su masa expresada en el número de Avogadro, que es 6,022 por 10 a la 23 moléculas de la sustancia que estemos trabajando. Aquí, como lo podemos ver en el ejemplo, decimos que una molécula de agua pesa 16 unidades de masa atómica y que una mol de moléculas de agua pesa 18 gramos. La relación es directamente proporcional. Entonces, a partir de esos conceptos, podemos calcular la masa molar de una sustancia o de un elemento, según sea el caso. Para calcular la masa molar de un elemento, aplicamos la fórmula que vemos aquí, que es N igual a M sobre MA, donde N es el número de moles del elemento y donde M es la masa en gramos del elemento y MA es la masa atómica del elemento o el peso atómico. Para hacer este cálculo, esto era para un compuesto, ahora para realizar el cálculo de la masa molar de un compuesto utilizamos esta fórmula, que N es igual a M sobre M mayúscula con una diéresis en la parte superior, que la diferencia de las otras masa molar, molaridad y normalidad, que quiere decir que N es el número de moles del compuesto, M la masa en gramos del compuesto del que estemos hablando y M es la masa molecular o el peso de la fórmula del componente. Si estamos hablando del agua, pues sería la masa molar del agua, ¿cierto? La masa molar del dióxido de carbono, la masa molar del ácido sulfúrico. Bueno, una vez identificado el concepto de la masa molar, vemos aquí nuevamente el concepto de la molaridad, la cual se define como la cantidad de moles de un soluto entre el volumen de una solución en litros. Se designa con la letra M mayúscula y se le conoce en la literatura como la concentración mol-litro. Y esta se expresa mediante la siguiente fórmula, que es masa, molaridad, perdón, igual a moles de soluto sobre volumen de una solución. Y tenemos como que M es igual a los gramos del soluto sobre la masa molecular por el volumen de la solución. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos que al solvente se le adiciona este soluto para tener una solución, donde el solvente puede ser el agua y el soluto puede ser un compuesto sólido. En este caso puede ser el agua, puede ser el bicarbonato de calcio, la sacarosa, ¿sí? Aquí podemos ver, entonces la molaridad la contemplan un soluto y un solvente para obtener una solución determinada. Aquí tenemos el concepto de lo que es soluto y de lo que es disolvente o solvente. Entonces, el soluto es una sustancia que se disuelve en un disolvente para formar una solución y el disolvente es la sustancia que está presente en mayor cantidad en esta disolución. Como podemos ver aquí en la imagen, al solvente le estamos adicionando un soluto, que puede ser sal, sacarosa, glucosa, y obtenemos una solución. Como ejemplo tenemos que el solvente líquido más un soluto gaseoso, que puede ser agua y dióxido de carbono, tenemos igual a agua carbonatada. Y que el solvente líquido más un solvente líquido, como puede ser el agua y un ácido, pues tenemos
también un compuesto que ya cambia sus propiedades por el grado de acidez, y ahí es donde se realiza un balance de masas. Tenemos como otro ejemplo que un solvente líquido más un soluto sólido, que el cual puede ser el agua más la sal, pues tenemos como solución una agua salada. Muchas gracias por la atención. En nuestra próxima sesión estaremos poniendo en práctica estos conceptos teóricos en la resolución de problemas relacionados con la temática. Feliz día para todos.